Hace 10 años comenzamos nuestro camino, escuchando mi voz que decía: Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Hemos recorrido un camino de mucho esfuerzo y trabajo. Aquel sueño de los inicios es una realidad que confirmamos cada día con diferentes proyectos y nuevas producciones. Hoy somos el grupo multimedia Todos Uno TV, realizando diferentes programas de radio que podés escuchar en AM 1260. Somos parte de tu vida. Además, los podés seguir en nuestros canales de YouTube con la emisión de partidos en vivo de ascenso y de ligas regionales. Nuestro grupo produce programas de entretenimiento, cultura, deporte y conocimiento. Son los pasos de nuestro inicio, proyectando junto a vos, trabajando nuevas ideas, dando lo mejor de cada uno de nosotros cada día. Somos Grupo Multimedia Todos Uno TV. Hola, soy Laura Coronel Viana y quiero invitarte a mi programa para hablar de las dos pasiones. Generalmente todos tenemos muy clara cuál es una de nuestras pasiones. En mi caso, escribir o nadar. Esas son algunas de mis pasiones, pero la mayoría tenemos muy presente una. Te invito a que empieces a formar parte de mi programa para que, desmenuzándonos juntos, podamos averiguar o conocer o reconocer cuál es tu otra pasión. Seguramente no es una, sino que son dos o más. Baile, deporte, cocina, música, fútbol. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus pasiones? Vamos a encontrarnos y vamos a averiguarlo juntos en estas charlas maravillosas que vamos a tener con estas gentes que tienen varias pasiones. AM 1260, de 14 a 15 los viernes. Somos parte de tu vida en una producción del grupo multimedia Todos Uno TV. Nombre del programa, te lo dije, Las Dos Pasiones. Te espero, averigüemos juntos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Coronel y como ya saben venimos compartiendo hace un tiempito este programa tan lindo que se llama Las Dos Pasiones. Ustedes pueden escucharnos y nos escuchan a través de 1260 AM 1260 y Todos Uno TV. ¿De qué se trata Las Dos Pasiones? Hablamos de fútbol, hablamos de cultura, hablamos de rugby, hablamos de los runners, hablamos de las pasiones que tiene cada uno. Yo les agradezco porque sé que les gustó mucho el programa que hicimos, por ejemplo, con el doctor Martín Ruiz, donde nos habló no solo de su pasión por la medicina, sino de su pasión por la vida, de sus ganas de correr, de su amor por su ciudad de Banfield. Les agradezco que también les gustó mucho el programa de Leandro Calcano, director de teatro, actor, maestro. No sé, Leandro es toda una vida maravillosa como para que vuelvan a ver el programa y se enteren, el que no lo haya hecho todavía, de quién es Leandro Calcano. También les agradezco que me hayan acompañado en uno de los primeros programas con Mónica Mora. ¿Quién es Mónica Mora? Esta cantante de tango que van a ver seguido. ¿Qué hace Mónica Mora? Running. Si no lo vieron, búsquenlo, porque también pueden verlo. Acuérdense, AM 1260 y Todos Uno TV te acerca a todo lo que no hayas visto de este lindo programa que estamos compartiendo que se llama Las Dos Pasiones. ¿Para qué tanto prólogo? Para comentarles que ahora vamos a tener un programa especial. Este programa especial, que lo van a ver en 2 emisiones, es especial porque salió a través de México. O sea, no estamos saliendo desde acá nada más. AM 1260 y Todos Uno TV te trae desde México un conversatorio presentado por el CCI Utopía Poética Universal. ¿De qué les estoy hablando? CCI Utopía Poética Universal es un colectivo cultural que nació en la pandemia como un sueño del poeta y tanatólogo Manuel Equigua Estrella. Manuel Equigua soñó con un lugar donde se iba a transmitir poesía, donde la gente iba a poder unirse a Facebook. ¿Cuánta gente tiene Manuel Equigua ahora? 12.000 personas. ¿De dónde son estos 12.000 poetas que
que uno no se imaginaba que había tanta gente que escribía, de todo el mundo. Hay 47 filiales, hasta en la India, Italia, España, Rusia, en diferentes idiomas. Es embajador de la paz en muchos países. Yo tengo a cargo la filial de Argentina. ¿Qué le ofrecimos a Manuel Equigua o le propusimos poder hacer desde Argentina para un evento mundial de la paz que se hizo a través de la filial de Utopía de Costa Rica? O sea que ya estamos los 3 países. Está Costa Rica organizando un evento de la paz que se llamó La Paz para Todos, desde la filial de Utopía de Costa Rica, Clara Sánchez. Se lo propuso Manuel Equigua, central de la Utopía Poética Universal. Y Manuel Equigua invitó a Utopía Poética de Argentina. Entonces, a través de la AM 1260 y Todos Uno TV, le propusimos a Utopía Poética Universal, México, y Utopía Poética Costa Rica, presentarles a nuestros grandes de acá de la zona. ¿Quiénes fueron nuestros grandes? Tenemos muchos grandes, ustedes ya los van conociendo. Antonio Lotti, director del programa UNITE, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. A Jorge Cabrera, licenciado en Letras, egresado de la UBA y profesor en la UBA y en la Universidad de Lomas de Zamora, poeta y escritor y profesor. Y a Eduardo Urbano. Eduardo Urbano es antropólogo e investigador de la UBA y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y tiene grupos a cargo. Antropólogo especializado en historias de los pueblos latinoamericanos. ¿De qué fue nuestro conversatorio? A través de CCI Utopía Filial México, la Central México, con la presentación de Utopía Costa Rica y la participación y organización a través de Filial Argentina, fue sobre libertadores y conquistadores. Van a poder conocer cosas de San Martín que tal vez no conocían, van a poder conocer cosas de los pueblos originarios que no conocían, historias de Latinoamérica vistas desde otro lugar. Así que espero que les guste, espero que se sumen, espero que pongan el dedo para arriba como lo están haciendo con todas nuestras entrevistas. Y si no vieron la de Calcano, la de Martín Ruiz, la de Mónica Mora, cantantes, médicos, directores de teatro, les estoy nombrando. Si no los vieron, bueno, los pueden buscar. AM 1260, Todos Uno y Todos Uno TV. Programa Las Dos Pasiones. Ahí nos vemos. El sol, una fuente inagotable de energía que podés hacer tuya con paneles solares de bioenergia.org. Comunicate con nosotros y cuidemos juntos el planeta. Bioenergía, recursos energéticos. Nuestras vías de comunicación 54 11 59 55 34 90. Facebook bioenergía-ar. Por mail bio.energia.correo@gmail.com o visitanos en nuestra página bioenergías.ar. Nutribón Matanza, alimento para tus mascotas, con alto valor nutricional, con ingredientes naturales de primerísima calidad, para que nuestras mascotas crezcan fuertes y sanas. Encontralo en Ruta 3, kilómetro 28, Nutribón Matanza. Apostar en una agencia oficial brinda seguridad, transparencia y garantiza el pago de los premios, a diferencia del circuito ilegal. Juga Oficial es un mensaje de CAOLAB, la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense. Gracias a la invitación de doña Clara Sánchez por parte del Festival por la Paz, al Colectivo Cultural Internacional de Utopía Poética Universal y a la Academia Mexicana de Literatura Moderna, que represento en este caso. Vamos a dejar con ustedes la ponencia, en las palabras de Jorge Cabrera, esto que es el Conservatorio de Libertadores y Conquistadores. Adelante, Jorge Cabrera, es un placer que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a Utopía Poética
gracias a Laura Coronel y a los compañeros que me acompañan. Yo un poco para hacerle honor al tema y al nombre de la entidad que nos convoca, voy a hablar de una utopía literaria argentina. El 4 de septiembre, precisamente hace unos días, se conmemora acá en nuestro país, la Argentina, el Día de la Historieta. Y esto es en reconocimiento al trabajo de Héctor Germán Oesterheld, que fue uno de nuestros grandes historietistas, desaparecido junto con sus 4 hijas pequeñas en 1977, durante el gobierno de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Y también a su dibujante, Francisco Solano López, con la historieta que ellos crearon en 1957, que es El Eternauta. Desde hace muchos años en nuestro país, la historieta más conocida, más reconocida también, que hemos tenido. Antes de ese trabajo y de algunos otros más, de mediados del siglo pasado, la historieta en nuestro país era considerada un género menor. O sea, acá hay una expresión en la Argentina que algunos docentes utilizamos, que es lector de kiosco, peyorativamente, ¿no? O sea, lo que se quiere decir es un lector no demasiado entrenado en los grandes textos de la literatura nacional y universal, ¿no? Un lector de kiosco es más bien un lector pasatista, digamos. Y a la historieta se la consideraba una lectura menor, digamos, ¿sí? Como al género policial, por ejemplo, ¿no? Kiosco refiere, bueno, en nuestro país kiosco es un lugar donde se venden los periódicos, los diarios y las revistas, ¿no? Por eso se dice lector de kiosco en el sentido de un señor o una señora que va a comprar una publicación más o menos liviana, por llamarlo de algún modo, y lee para entretenerse, ¿sí? A partir del trabajo de Oesterheld y después, unos años después, ya en democracia en nuestro país, en 1983, apareció una revista que marcó toda una época, hacia fines del siglo pasado, que es la revista Fierro, donde trabajaban grandes guionistas argentinos y grandes dibujantes nacionales e internacionales. Y ahí, a partir de estas irrupciones en el mercado editorial, la historieta pasó a ser considerada de otro modo, digamos. Así que bueno, yo me voy a referir, como ya dije, a El Eternauta, el trabajo de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, que fue el primer dibujante, ¿sí? El Eternauta empezó a ser publicado, como ya dije, el 4 de septiembre de 1957 en una revista que existía en ese momento que se llamaba Hora Cero, por entregas periódicas mensuales, y terminó en septiembre de 1959. Eso quiere decir que los lectores de aquel momento tuvieron que esperar 2 años para completar la saga del Eternauta, que iba apareciendo en lo que técnicamente se llaman la historieta tiras, que son agrupaciones de cuadritos, ¿no? Esas tiras de 4 o 5 cuadritos forman lo que se llama técnicamente también una secuencia narrativa, ¿sí? Entonces el lector leía la publicación de una secuencia y tenía que esperar unos días para leer la segunda parte, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que hubiesen pasado 2 años. En 1961-62 se publicaron en 3 tomos, también periódicos. Esa fue la publicación mayor del Eternauta. En 1969, la revista Gente, que era una revista de variedades de nuestro país, le encargó a Oesterheld una publicación total de su obra, y él eligió al segundo dibujante, que para mí es el mejor dibujante de historietas que tuvo nuestro país, que es Alberto Breccia, e hicieron una versión más breve, más acotada del Eternauta, ¿sí? Y después recién, a comienzos de la década del 70, 70 y pico, creo que fue en el 76, si mal no recuerdo, apareció la versión completa del Eternauta con los dibujos originales
de Solano López, que en mi edición tiene 350 páginas. Yo quería leerles, porque está en la base de la propuesta ideológica que tiene Oesterheld, porque El Eternauta es una historia de ciencia ficción en la cual hay un héroe cotidiano, un señor común como ustedes y como yo, que de pronto, eso lo vamos a comentar después, se encuentra ante la disyuntiva de hacer frente a un enemigo para el cual, situación para la cual no estaba preparado, obviamente. Yo quería leer el prólogo escrito, es muy cortito, son 2 fragmentitos, escrito para la publicación definitiva por el autor. Dice lo siguiente: siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida del truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Ese fue el planteo. Lo demás creció solo, como crece sola, creemos, la vida de cada día. Publicado en un semanario, el Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había, eso sí, una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Aparecieron así situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Mano y su muerte, o como el combate en River Plate, o como Franco, el tornero, que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia. Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central, el Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Oesterheld. Bueno, esa idea que él delinea en el prólogo del libro es lo que va a marcar la sustancia central del Eternauta, ¿sí? El Eternauta cuenta la historia de una invasión extraterrestre, o sea, es un texto de ciencia ficción, como creo que ya dijimos, y un texto de aventuras, con la particularidad de que los protagonistas son argentinos que viven muy cerca de la capital federal de nuestro país, de una localidad cercana que se llama, como creo que se escuchó recién, Vicente López. Es un grupo de amigos que se reúnen todas las noches en la casa del protagonista, llamado Juan Salvo, que vive con su mujer, Elena, y su hija Martita. Todas las noches se reúnen a comer algo, a tomar algo, a charlar y a jugar al truco, que es un juego de naipes en nuestro país. Hasta que una noche empiezan a escuchar ruidos, gritos, explosiones, y eso obviamente los alarma porque los saca de la rutina general. Cuando se asoman al gran ventanal del living de la casa de Juan, ven autos chocados, gente desesperada, corriendo, gritando, y también ven caer una nieve bastante particular, ¿sí? Bastante particular en principio porque acá en Buenos Aires, en los alrededores de Buenos Aires, es difícil que nieve, aunque hace unos años esto sucedió. Y además porque esa nieve tiene unos copos más grandes que los comunes y además son como fosforescentes, digamos. Cuando alguna persona es tocada por esa nieve, de las personas que están corriendo por la calle, esa persona cae muerta. Y ahí se dan cuenta de que lo que está sucediendo es bastante grave. Uno de ellos se desespera
y dice, yo no puedo permanecer acá, tengo que ir a encontrarme con mi familia. Abre la puerta a pesar de que los amigos tratan de impedírselo, y cuando lo toca la nieve se muere. Es el primer muerto del grupo original. Después, otro integrante de ese grupo de amigos va a morir en una expedición que ellos hacen porque una persona le roba el traje aislante que habían creado, lo mata para robarle ese traje. Bueno, ellos están ante la disyuntiva de qué hacer frente a algo grave que está sucediendo, pero cuyo origen desconocen, no saben lo que está pasando. Estamos hacia fines de la década del 50 en la Argentina. Si bien había nacido ya la televisión, muy pocas familias tenían televisión en nuestro país en ese entonces. Algunos la tuvimos varios años después, y en la casa de Juan no hay televisión, hay radio. Entonces intentan poner la radio para ver si llega alguna noticia, pero hay mucha interferencia y no se enteran de lo que está sucediendo. Más adelante sí, se van a enterar de que lo que está pasando es una invasión extraterrestre. Pero no a la Argentina en particular, sino al mundo. O sea, la cosa es mucho más grave entonces de la que ellos podían prever. Están ante la disyuntiva de qué hacer frente a esa circunstancia, porque obviamente no están preparados para afrontarla. Revisan cuánta comida y cuánta bebida tienen guardada en la alacena de la casa y se dan cuenta de que tienen para unos días. Pero además se les ocurre sellar las entradas posibles, tanto de ventanas como de puertas, o sea, toda la abertura, para que no se les cuele ningún copo de nieve y los mate. Y entonces ahí están ante una nueva disyuntiva, que es, en algún momento se nos va a acabar el oxígeno, a pesar de que la casa era grande. Por ende, lo que tienen que hacer es salir al exterior, para buscar ayuda, comida, bebida, tal vez algún arma, contactarse con alguna persona viva si es que lo viere. Y eso lo deciden a la suerte. Tiran los dados y le toca salir a Juan, que es el dueño de casa. Y que a partir de ahí se va a transformar en el protagonista de la historia. Favali, que es uno de los amigos, y es el más tecnologizado por ese entonces de ellos, es un teniente, dice, con las cosas que vos tenés, los servicios que vos tenés en tu taller, yo voy a construir un traje aislante, te pones el traje y eso va a impedir que los copos de nieve te maten. Bueno, y así hacen. Y así sale Juan Salvo a la calle por primera vez. A partir de ahí, toda la historia es el viaje, digamos, épico de Juan para colaborar en la defensa del mundo. Después se van a encontrar con algunas personas en el barrio, se van a encontrar con el ejército, van a formar parte del ejército, aunque ellos están obviamente profesionalizados. Y a partir de ahí, todo el combate, todo el libro narra todo el combate con las fuerzas extraterrestres, que son, en tanto lo podemos ver nosotros y ellos mismos, distintos tipos de enemigos. Los más débiles, ellos los llaman cascarudos. Todos los nombres son provisorios, porque son puestos por ellos, ¿no? Cascarudos, que son unos bichitos, acá en nuestro país se llaman como bichitos bolitas, que son unos bichitos más bien relacionados con la humedad y que se hacen como una bolita, se enroscan en sí mismos, pero son del tamaño de nosotros, los seres humanos. Después están los burbos, que son mucho más grandes, mucho más fuertes, que pueden destruir edificios incluso, pero que tampoco, como el grupo anterior, son inteligentes. Y después hay una tercera fuerza de formato humanoide, al cual ellos le llaman manos, porque tienen muchos dedos en los brazos. Con esos dedos tocan las consolas de los equipos, porque ellos sí están tecnologizados, y gracias a esos equipos, que son especies de computadoras precarias por ese entonces, dirigen a las demás fuerzas. Pero en realidad, eso se va a enterar mucho después Juan,
Hay una cuarta fuerza que es la principal, a la cual le ponen el nombre provisorio de ellos, que nunca aparecen en escena, pero que son los verdaderos directores, los verdaderos comandantes de la invasión. Son una fuerza extraterrestre que fue viajando por distintas galaxias y reclutando distintas especies para formar un enorme ejército que se dedica a ingresar a los planetas y tratar de invadirlos y de saquearlos, que es lo que está sucediendo entonces en esta historia. Todo esto que yo les estoy contando, en realidad no comienza así. Comienza con una escena, con un plano general, es lo primero que encontramos después del prólogo que yo leí, y se ve en una ventanita, son las 3 de la mañana, y hay un señor que está trabajando, que está escribiendo. Se llama Germán, sugestivamente, del mismo modo que el autor, que se llama Héctor Germán, se le aparece, se le materializa de la nada otro señor. Y ese señor es Juan Salvo, el protagonista del Eternauta. Se ponen a dialogar y Juan le cuenta la historia que yo les empecé a contar a ustedes. Hasta que en algún momento le pregunta a Germán, ¿en qué año estamos? En 1959, le dice Germán. Pero esto que yo le estoy contando, dice, pasó en 1963. O sea que para Juan, esto ya formaba parte del pasado, pero para Germán y para toda la Tierra era un hecho futuro. ¿Por qué se lo cuenta él? Porque él sabe que es escritor y que va a publicar esa historia, y eso de alguna manera nos va a advertir a los demás para saber lo que nos va a venir 4 años después. Cuando termina este diálogo, Juan dice, bueno, pero yo vivo cerca de acá. Entonces sale corriendo para encontrarse con su familia, se encuentra con la mujer y con la hija que lo están esperando en la puerta de la casa. Y Elena, la mujer, le dice, pero ¿por qué tardaste tanto? Pero si tardé nada más que 20 minutos, le dice Juan. ¿Y ese señor que está detrás de vos, quién es? No sé quién es ese señor. Y Germán le dice, pero ¿cómo? Si estuviste en mi casa 3 años, 13 horas, perdón, contándome tu historia, la historia del Eternauta. No, yo no lo conozco. No, discúlpeme, pero está en mi familia. Y se meten en la casa. Entonces, los cuadros finales de la historieta marcan la incertidumbre del escritor, diciendo, bueno, entonces es cierto lo que este hombre me contó, no es un delirio de él. Esto que él me dice que ya pasó, va a suceder dentro de 4 años. Inmediatamente antes de eso, en los últimos cuadros, la última larga secuencia narrativa, a todos los amigos que quedaban vivos de Juan, y al ejército, y a todos los que habían resistido la invasión extraterrestre, los habían convertido en hombres robots. Y los únicos que se habían salvado eran Elena, Martita y Juan. Y logran, por una distracción de los extraterrestres, meterse en una cápsula espacial de los invasores, y Juan toca los comandos y de pronto se desvanece, se desmaterializa y va viajando por el tiempo y por el espacio. Y llega a un lugar que un humano dice que es el Continuum 4 y que su familia debe estar en otro continuum. O sea, le está diciendo que hay distintas realidades y que él se separó de su familia y que le va a resultar difícil volver a encontrarlo. Pero finalmente lo logra. Ahora, la duda que nos queda, sobre todo al final, es, primero, si hay un señor al cual le pusieron el seudónimo del Eternauta, porque es un viajero de éter, ¿no? Ese señor nos cuenta que va a haber una invasión dentro de 4 años, esa invasión va a venir. ¿Qué le va a pasar a él si él vuelve al lugar en el cual se inició la aventura? Eso quiere decir que siempre va a volver a la aventura, siempre va a viajar por el espacio y por el tiempo. Si es así, entonces el Eternauta es la historia de una derrota. No pudo haber salvación, ¿sí? Los humanos no pudieron contrarrestar las fuerzas invasoras. Esa es la gran pregunta que nos queda cuando terminamos de ver el Eternauta, ¿sí?
La utopía, entonces, porque al autor hay un cuento muy corto de él que se llama Ciencia, que dice algo así como que en los eternos arenales de Marte hay una gema extraordinaria que tiene un destello maravilloso. Dice, nosotros sabemos que esa gema no existe, pero la buscamos igual. O sea, está marcando una utopía, que es la utopía humana, que es la utopía que nos permite tener un proyecto y por ende seguir vivos, ¿sí? Ahora, ¿el Eternauta es la historia de una derrota? Me vuelvo a preguntar. En la segunda parte del Eternauta, que escribe también dibujada por Fernando López, mediados de los años 70, tiene una connotación mucho más política, porque Héctor había comenzado a militar en una agrupación que acá en nuestro país se llamó Montoneros, era una agrupación de guerrillas, digamos, de aquel entonces, y ese es el motivo por el cual lo van a buscar y lo secuestran, lo chupan, como se decía acá en nuestro país, a él y a sus hijas. La segunda parte del Eternauta está mucho más politizada porque siempre se interpretó como un grupo de resistencia frente a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y eso, sumado a la militancia de Oesterheld, hizo que tuviese ese destino trágico. Bueno, en principio esto sobre el Eternauta. No sé si quieren que les comente algo más o si... Creo que ya termina mi tiempo. Bueno, pues yo quisiera que me contestaran Jorge y Eduardo, sobre todo que son de Argentina. Bueno, todos tenemos una utopía, todos tenemos un sueño y de alguna u otra forma la vida está llena de ellos, ¿no? De sueños que se van realizando o algunos se quedan pendientes. Pero hay algo que me causa mucha curiosidad. ¿Por qué los Juanes siempre aparecen en las anécdotas? Por ejemplo, dice Jorge Cabrera en su participación, habla de un Juan Salvo, Jorge. Juan Salvo. Y me acuerdo de Juan Tequila. ¿Quién se acuerda de Juan Tequila? Y de Juan Boliche. ¿Se acuerdan de ellos? Ustedes que son argentinos, supongo que se deben acordar de Juan Boliche y de Juan Tequila, ¿no? Digo, ¿por qué los Juanes, no? Es curioso, ¿no? Juan Boliche y Juan Tequila, los de Don Piero José en sus canciones, ¿no? Sí, maravillosas canciones, ¿no? Encantadora, muy, muy amena tu plática, la verdad, me hiciste transportarme a ese gusto por ver las estrellas por las noches, Jorge, y que sueño con que algún día ser abducido por un extraterrestre. Bueno, a lo mejor en ese otro mundo estamos mejor. Quiero decir esto para terminar. Parece ser que la plataforma Netflix, con dirección de Bruno Stagnaro, que es uno de nuestros grandes cinematógrafos, está filmando una serie sobre el Eternauta que saldría a principios de 2023. Después de tantos años que estamos esperando esa versión fílmica, ojalá que así sea. Muchas gracias. Voy a comentarles algo brevísimo, Jorge y Eduardo, Clara y la gente que nos está viendo en estos momentos, que está comentando algunas cosas. Precisamente, Jorge, a raíz de un sueño que yo tuve hace 27 años, de reunir algún día a los escritores y poetas de todo el mundo aquí en mi ciudad natal, en Europa, Michoacán, y que no se pudo realizar de la forma como yo hubiera querido, pero nació precisamente Utopía a raíz de ese sueño. Fue un sueño increíble, ¿eh? Debo comentarles que a propósito de los temblores que ustedes han estado sabiendo que nos están pasando aquí en la localidad, el más
fuerte hoy por la madrugada a la 1:17. Debo decirles que en 1985, el 19 de septiembre del 85 en México fue el temblor más fuerte, de pasadito de 8 grados. Y previo a ese temblor, yo tuve un sueño relacionado con unos infraterrestres. Y decía yo, ¿por qué infraterrestres? Bueno, creo que porque estaban dentro de la Tierra. Y era un sueño donde me hacían ver que en 2020 iba a suceder algo importante en mi vida. ¿Y qué creen que pasó? Pasó la creación de Utopía Poética Universal y por fin pude conglomerar a todos los escritores y poetas, nada más que de forma virtual. Ahorita estamos llevando a cabo el 6º Encuentro Mundial Virtual de Poetas, pero en cada encuentro participan más de 300 poetas y escritores de todo el mundo. Entonces me doy por bien servido con la creencia de los sueños. Mi apreciable Eduardo, vamos con usted a ver si mientras pudiéramos ingresar a alguien más, a ver si no cuesta trabajo. Eduardo Urbano es antropólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Adelante. Al contrario, Manuel, un gusto. La verdad que es una gran alegría compartir este rato. En lo que vos nos contabas recién de tus sueños, se ha convertido evidentemente el sueño en un hilo interesante para nuestra temática, ¿no? El sueño evidentemente nos dice que la utopía es realizable, puede ser más que una guía. Y por lo tanto es una invitación a seguir, ¿no? A seguir en esos caminos. Lo que pasa a veces me parece es que no estamos acostumbrados a incluir los problemas en los sueños. El concepto de que un sueño es algo todo dulce y rosa Único. Nos saca del eje real. Los sueños también tienen sus dificultades y estas cosas de las que estamos hablando, de lo que yo voy a hablar ahora, son ejemplos también, ¿no? La libertad en un continente dominado como el nuestro durante siglos era un sueño que al mismo tiempo era una utopía. Bueno, se realizó. De la misma manera, probablemente para los conquistadores fuera una utopía llegar a donde llegaron, o un sueño inalcanzable y lograr lo que lograron. Así que ahí tenemos un buen hilo, de repente, para esta vez y para seguir en otras ocasiones. Yo elegí hablar tomando una figura de la conquista y una figura de la libertad americana, la metáfora de cómo lo simbólico, la combinación de sus factores, puede adquirir a veces tanto o más importancia que lo material, cosa que voy a tratar de contar en el caso de la expedición de Cortés a México, y hecho que va a volver luego cuando, roto el orden material, a partir de la Guerra de Independencia, levantar uno nuevo requiera otro registro simbólico. Y ahí vamos a recurrir a algo que nos dejó Bolívar. En el caso de Cortés, lo simbólico tiene un lugar central. Sus posibilidades reales de la empresa que se había planteado seguramente eran muy pocas desde lo material. Y es muy probable que una de las mejores maneras de explicarnos el éxito, entre comillas, de su empresa, tenga que ver con lo simbólico. La primera cosa tiene que ver con su figura. Cortés viene del lado desde donde una profecía azteca, como seguramente sabemos, estimaba que iba a llegar un dios al cual tenían
porque estaban esperando algún tipo de castigo. Cortés viene de ese lado del mar que la profecía dice, y además físicamente se parece a la figura imaginada de ese dios. Por ese motivo no lo atacan, y por ese motivo, hasta que se dan cuenta que no es ese dios y qué intenciones tiene, pasa suficiente tiempo como para que pueda empezar a realizar algunos avances adentro del territorio. Un tipo de suerte, digamos, en primer lugar, con esa pegada de su figura y desde el lugar de donde viene. Otro símbolo muy importante es el caballo. El caballo es de origen europeo. No había caballos en América, con lo cual el hecho de ver a alguien, digamos, hoy nosotros, arriba de un caballo, vestido además con esas ropas que tampoco se conocían aquí, con armaduras, con fierros que no eran los que acá se conocían, también despertaba mucha sorpresa en cuanto a de qué se trataba, si era un mismo ser, a lo mejor se podía ver como un mismo ser, tampoco se sabía qué podía hacer ese ser extraño, y entonces al principio el caballo jugó un papel importante para la paralización de los aztecas en esa recepción. El otro elemento dentro de lo que trajo Cortés y la conquista española son las armas de fuego. Y acá, por eso vamos de nuevo al poder de lo simbólico, porque se suele hacer énfasis en el poder diferencial de las armas de fuego con respecto a las lanzas, a las flechas, y eso es algo que no aplica en el momento de la conquista. Eso es algo que empieza a ocurrir recién entrado el siglo XIX, cuando se inventan los fusiles automáticos a bala, es cuando las armas de fuego son realmente superiores. En ese momento, sobre todo, las armas de fuego tienen unos mecanismos que fallan muy seguido, tienen que cargarse a mano con pólvora, tienen dificultades en cuanto a la humedad, que a veces ingresa, y a veces el disparo es fallido, y muchas veces simplemente sale el ruido. Pero acá está el efecto importante. Desde el punto de vista de la eficacia, lo que podía tardar un español en aquel momento en cargar su arma y disparar, y lo que podía llegar a enfocar, podía ser en el mismo tiempo que un nativo le disparara a lo mejor 10 o 12 flechas. La eficacia no estaba en eso, la eficacia estaba en lo que provocaba. El ruido, en primer lugar, un ruido absolutamente desconocido para esta cultura, para estas culturas americanas, y que resultaba muy impactante. Y el otro efecto era el ver caer alguien cerca cuando no se sabía de dónde venía lo que lo había derribado. Entonces ahí las armas de fuego juegan un papel dentro de esto que yo quiero señalar de más simbólico por ahí, aunque lo material en importancia. La figura siguiente es Malinche. Sin colaboración interna no hay posibilidad de conquista. Ese es un poco el mensaje, ¿no es cierto? Sin entrar en detalle y sobre todo tratándose de que estamos hablando desde México, y tanto la figura de Malinche como esa historia con Cortés, conocida más que aún nosotros. Lo que yo rescato en este caso es la necesidad de una figura interna que colabore. No hay conquista posible en esto. Y eso de alguna forma está representando Malinche. Y por último, desde lo simbólico está la información. Una información que a veces falla y que a veces acierta. Cuando falla puede ser una catástrofe. Cuando acierta puede ser la salvación. En el caso de Cortés, la información que falla es que los aztecas no combaten de noche, y elige ese momento cuando se ve cercado para salir de Tenochtitlán. La información es falsa, los aztecas combaten y las
fuerzas españolas tienen enormes pérdidas y por eso la llaman en su relato la noche triste de Tenochtitlán. En el caso en que la información acierta es en las llanuras de Otumba, cuando a la salida de ese desastre, con lo poco que le queda, Cortés está definitivamente acorralado, tiene la información de que los aztecas dejan de combatir cuando pierden el estandarte. En esa ocasión, él mismo se arroja sobre el portador del estandarte y se lo arrebata, y milagrosamente, entre comillas, los aztecas que lo estaban terminando de aniquilar dejan de combatir y se retiran. Ahí la información que acertó significó la salvación. En este sentido, ese poder simbólico permitió contrapesar la enorme diferencia que en lo material implicaba el hecho desde el poder de invasión que tenía Cortés hasta la organización que tenía la cultura azteca de aquel momento. Cuando vamos al caso de la libertad, de la guerra de la independencia, lo que nos pasa se nos vuelve a revelar el mismo ejemplo, pero a la hora de encontrarnos con que, roto un orden material, ya terminada la guerra, lo que hay que registrar es un nuevo orden simbólico. Y ahí es donde tenemos una de las primeras piezas maravillosas, que es el discurso de Bolívar al Congreso de Angostura en 1819, que es el congreso que va a dictar la constitución que va a regir a la República de Venezuela. Y ahí Bolívar, voy a recurrir a él directamente porque es mucho más claro que todo lo que se pueda decir, tiene dos momentos en los que nos llama la atención. En el primer momento, acerca de cuál es nuestro caso. Y en el segundo momento, cómo vamos a hacer para construirnos. En ese primer momento, Bolívar le dice esto al Congreso de Venezuela. Al desprenderse la América de la monarquía española, se ha encontrado semejante al Imperio Romano cuando aquella enorme masa cayó dispersa en medio del antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una nación independiente, conforme a su situación. Hola, bueno, ¿les gustó? Imperdible. ¿Vieron, por ejemplo, qué sé yo? ¿Ustedes sabían todo eso del Eternauta? ¿Conocían la historia del Eternauta? Esa historieta que nosotros tenemos. ¿Conocían sobre la charla de San Martín y Bolívar? Esa cosa tan secreta que apenas podemos llegar a vislumbrar. Bueno, espero que les haya gustado, que se sumen a nuestros canales, que nos busquen. Es muy fácil, AM1260. Todos Uno TV, multiplataformas, búsquennos. Estamos en YouTube, estamos en todas partes. Si seguís al programa Las Dos Pasiones, te voy a esperar. Te voy a esperar, voy a compartirte, te voy a recordar lo que ya teníamos. Acordate, AM1260 y Todos Uno TV. Y nos vemos con la final de toda esta conversatoria, todo este conversatorio, donde sí me van a poder encontrar a mí, donde me van a poder escuchar también, donde van a poder escuchar bien quiénes son estas personas que están compartiendo con ustedes, porque son personalidades, no solo en lo que hacen, sino en la parte humana también. O sea, no les estamos trayendo nada más que lo que hace, sino quién es esa gran persona que está compartiendo con vos sus dos pasiones. Les mando un beso, nos vemos el próximo viernes de 14 a 15, como siempre, AM1260 y Todos Uno TV. El nombre ya te lo dije, Las Dos Pasiones.